Hola, buenos días. Les saluda Mayvi Rondón, coordinadora del Aula Virtual de Derecho Latinoamericano de CENLAE, espacio para la disertación jurídica latinoamericana sobre temas de interés para la región. Les damos la más cordial bienvenida al ciclo de conferencias en materia ambiental sobre recursos hídricos organizado por CENLAE con el apoyo tecnológico de Universitas Fundación para esta Aula Virtual de Derecho Latinoamericano CENLAE. Estamos transmitiendo en vivo a través del canal de YouTube de Universitas Fundación y utilizando la plataforma Zoom como aula virtual. Hoy culminamos este ciclo de conferencias en materia ambiental sobre recursos hídricos con dos profesores invitados, la profesora Yomaira Martínez de la Universidad Iberoamericana de República Dominicana y el profesor Andrés Briceño de la Universidad de La Sabana de Colombia. Iniciamos con la profesora Yomaira Martínez con la conferencia titulada Seguridad hídrica y políticas públicas sobre cambio climático. La profesora Yomaira Martínez es doctora en Derecho del 2005, egresada de la Universidad Iberoamericana de la República Dominicana, es magíster en Política, Legislación y Gestión Ambiental en el 2012 de la Universidad Paulo Freire de Nicaragua, como becaria del Programa de Formación Conjunta de las Universidades Tulane University de Estados Unidos, Rafael Landívar de Guatemala y UNIBE de República Dominicana. Es magíster en Derecho de la Regulación Económica en el 2008 de la Pontificia Universidad Católica Madre y Maestra de la República Dominicana. Es fundadora y CEO de la plataforma de consultorías Greenergy Dominicana, consultora en regulación y políticas públicas con especial enfoque en los sectores energía, medio ambiente y cambio climático. Con más de 10 años de práctica en la República Dominicana, experiencia asesorando entidades nacionales e internacionales. La profesora Martínez también ha realizado desarrollos en programas de las Naciones Unidas para la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura, así como la Corporación Dominicana de Empresas Eléctricas Estatales, la Superintendencia de Electricidad y el Consejo Económico y Social, entre otras organizaciones. Ha fungido como coordinadora general del Inventario Nacional de Gases de Efecto Invernadero, como parte de la Coordinación Nacional del Proyecto Tercera Comunicación de la República Dominicana para la Convención Marco de las Naciones Unidas sobre Cambio Climático. Esto ejecutado por el Ministerio de Ambiente y Recursos Naturales y el Consejo Nacional para el Cambio Climático y Mecanismos de Desarrollo y el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo. Coordinadora general del primer hackathon sobre cambio climático de República Dominicana y de los primeros en la región. Coach y jueza de varios eventos de emprendimiento, coordinadora académica del Diplomado en Derecho Energético y de la Maestría de Derecho Ambiental Internacional, ambos programas de la Universidad Iberoamericana en República Dominicana. Es profesora titular de las asignaturas de Derecho Energético y Derecho Ambiental, en grado en la Escuela de Derecho de la UNIBE y docentes de las asignaturas Ordenamiento Territorial y Medio Ambiente de la Maestría en Derecho Administrativo, de las asignaturas Inmobiliario, Medio Ambiente, Minería, Turismo, de la Maestría en Derecho Inmobiliario de la Pontificia Universidad Católica Madre y Maestra. También es docente de la Escuela de Negocios del Instituto Tecnológico de Santo Domingo, con la asignatura Marco Jurídico Empresarial, y docente de la asignatura Derecho Administrativo y Protección del Ambiente del Máster en Derecho Administrativo de la Universidad de Salamanca, España. La profesora Martínez, le damos la más cordial bienvenida, pero antes de darle el derecho de palabra, vamos a indicar algunas normas y la dinámica para la fase de preguntas y respuestas. Primero, agradecemos que mantengan sus micrófonos cerrados o apagados durante toda la videoconferencia y por favor eviten activar la opción compartir pantalla en Zoom. Las preguntas y o comentarios deben hacerlas por escrito a través del chat para quienes se encuentran en la plataforma Zoom y para quienes nos ven desde la plataforma YouTube a través de la sección comentarios. Agradecemos que las intervenciones se refieran al tema que se está tratando y a los fines de dar paso al mayor número de comentarios o preguntas, por favor, deben realizar una pregunta o comentario por participante. No olviden escribir su nombre y el país donde se encuentra. Descrita esta dinámica, le damos la más cordial bienvenida a la profesora Yomaira Martínez a la hora virtual de Derecho Latinoamericano, CENLAE. Bueno, muchísimas gracias. Verdes y sostenibles días para todos
los que están sintonizando con nosotros, gracias al CENLAE, a las autoridades de universidad, a los colegas que están acá acompañándonos en este pequeño conversatorio sobre cómo va el tema de seguridad hídrica y las políticas en materia de cambio climático. Para mí es verdaderamente un honor compartir un poquito de lo que ha sido nuestra experiencia en el diseño e implementación de políticas públicas que se orienten a enfrentar las diferentes vulnerabilidades que tenemos como economía, como país, como ecosistemas. En general, hasta las infraestructuras pueden verse afectadas por este fenómeno. Y por eso voy a tratar de ir un poco entendiendo lo científico, las amenazas que tenemos desde este punto de vista, hasta algunos ejemplos de cómo va el desarrollo de políticas públicas en República Dominicana en este sentido. Pues bueno, como muy bien les decía la señora Rondón, nosotros somos Green Energy Dominicana, me honro también en liderar el equipo de consultores asociados que tenemos en nuestra empresa. Les voy a dejar por acá un videito que lo podrán ver luego para aprovechar el tiempo. Pues justamente nosotros somos una especie de eslabón en términos de asesoría, porque como ustedes bien saben, hay toda una agenda global con miras a que sigamos creciendo como humanidad, ¿verdad? Como raza, haciendo frente a estos desafíos que vemos en pantalla. Estos son 9 de los desafíos que el Instituto de Estocolmo sobre Medio Ambiente ha resumido que son los más importantes para la sobrevivencia de nuestra especie, pero también para la continuidad de los negocios, el mismo equilibrio ecológico y, por supuesto, para que sigamos creciendo como naciones. Algunos de ellos son bastante conocidos por nosotros en nuestros países latinoamericanos, como es el tema de la pérdida de biodiversidad, y otros como el cambio climático a veces pasa desapercibido por los diferentes tipos de climas que tenemos en Latinoamérica, pero sin lugar a dudas, cada vez más es evidente esa correlación que hay entre la afectación a la variación climática que se conocía como normal y lo que nosotros estamos experimentando en nuestros países. Entonces, el tema de la escasez de agua es uno de esos límites planetarios, pero a su vez se exacerba muchísimo más cuando a la escasez de agua que ya teníamos por el tema de la provisión confiable del mismo recurso en cantidad y en calidad, si a eso usted le suma que hay unas proyecciones de elevación de la temperatura, esa proyección de elevación que hace frente el mismo Acuerdo de París para tratar de mantenerla por debajo de los 2 grados Celsius, entonces se ve mucho más potenciado el riesgo que tenemos a la escasez de agua producida por esa amenaza que es la elevación de la temperatura global del planeta. En pantalla vemos cómo el World Resource Institute ha graficado cómo va desde riesgo bajo hasta extremadamente alto el riesgo de pérdida de esta provisión confiable del agua. Y si ven por acá, pues obviamente República Dominicana está entre esos países de un gran alto riesgo. Y es por eso que para nosotros ha sido tan importante dedicarnos a la asesoría puntual dentro de lo que es la amplia gama del derecho público a políticas públicas de cambio climático. Y bueno, ya como ustedes saben, desde el 1992, que fue adoptada la Convención Marco de Naciones Unidas sobre Cambio Climático en el seno de la Cumbre de Río, se adoptó el concepto de que este cambio del clima, que estaba fuera de los parámetros conocidos por los meteorólogos y todos los científicos que observan estas variaciones del clima, es el que se le atribuye directo o indirectamente a la actividad antropogénica. Es decir, que distinto a lo que puede ser el clima o el tiempo de un día, de una semana, cuando hablamos de cambio climático son grandes periodos de tiempo comparables. 20, 25, 30 años. Si en esos 20, 25, 30 años usted mide la temperatura del 19 de marzo en cada uno de esos años y hay unos cambios drásticos, entonces ahí se considera que estamos hablando de cambio climático producto de las actividades que en todos esos años se incrementaron desde el punto de vista del consumo eléctrico, del consumo de combustible, de las pérdidas del suelo, de los cambios de los usos de los suelos y otras fuentes, ¿verdad?, de estos gases de efecto invernadero.
Entonces, a nivel global, la Alianza de los Fondos de Agua, en lo que es, por ejemplo, Latinoamérica, ya ha identificado cuáles son los retos que tenemos en materia de seguridad hídrica. Y como ven en pantalla, lo resumen en 3 grandes bloques. Desde el sector privado, cuáles son las dificultades que puede presentar la seguridad hídrica desde el punto de vista de la continuidad de los negocios, ¿verdad? Muchas de las empresas precisan de disponibilidad de agua para sus procesos industriales. Desde las de alimentos y bebidas hasta la de generación termoeléctrica necesitan este aprovisionamiento de agua. Entonces ahí se identifican 3 grandes dificultades para operar, como son el incremento en costos, los costos de producción, restricciones regulatorias a partir de reformas que se han ido dando en Latinoamérica. En el caso dominicano tenemos 15 años tratando de aprobar una ley de agua. La percepción pública negativa por el tema del desabastecimiento de agua a raíz del consumo industrial. Del punto de vista del sector público, pues además de ser el Estado el garante de ese derecho humano del acceso al agua como parte de un medio ambiente sano, del derecho a la vida y a la salud, también entonces tiene el desafío de enfrentar la gestión per se del recurso desde el punto de vista de servicios públicos con respecto a las capacidades, la visión sistémica, los recursos con que cuenta y los incentivos o coordinación entre tantas agendas que se llevan desde gobierno. Pues desde sociedad civil se han resumido en el tema precisamente del desabasto, ¿verdad? El deterioro de la salud, como hablábamos anteriormente, que debe garantizar el Estado, y el incremento también en costos y servicios, porque la tendencia regulatoria es hacia identificar un valor económico para el agua. Y las pérdidas, ahí dice por desastres naturales, pero realmente los desastres no son naturales, sino que son causados por fenómenos naturales. Entonces, la identificación de esos riesgos en la sociedad es importante que también sean considerados en las políticas que hagan frente a estos retos de seguridad hídrica que tenemos en Latinoamérica. En el caso de la República Dominicana, se hizo un ejercicio en el año 2015-16 de simular cómo podría cambiar el clima para el año 2050 y para el año 2070. Para eso se asumió la data compilada por la Oficina Nacional de Meteorología por 30 años, ¿verdad? Haciendo apegados al concepto de lo que es cambio climático, ¿verdad? Con esa data de 30 años, pues se entró en unos programas informáticos que simulan las posibles variaciones, y en esos programas informáticos se corrieron 8 modelos globales que son los más, digamos, afamados o los más utilizados por los científicos que monitorean el clima. Y eso dio como resultado la posible variación de la temperatura en República Dominicana hasta 2.5 o 3 grados Celsius en el año 2050 en algunas de las zonas del país. Si rodamos ese mismo ejercicio 20 años en el futuro, al 2070, pues ya ven que esa afectación que en principio estaba ubicada para la zona noroeste, para el año 2070, pues ya empieza a expandirse en casi todo el nivel nacional. Ese mismo ejercicio que se hizo para la variación del indicador temperatura se hizo también para el indicador precipitaciones. Y como vemos en pantalla, para el año 2050 la proyección era de la reducción de un 15% de las precipitaciones totales. La mayoría de los modelos que se corrieron dieron similares, por eso ven una especie de gotita roja en todo el territorio nacional que coincidía que se reduce las precipitaciones, excepto para el año 2050, 3 modelos dieron diferentes en algunas de nuestras regiones hidrográficas, como es el Yuma, Cibao Noroeste y Cibao Norte. Ahora bien, esos modelos que distaron en el 2050 coinciden en el 2070 en la reducción de la precipitación por el orden del 17% aproximadamente, excepto un modelo para la región de Yuma que indicaba que podría aumentar en 4.5. Un modelo de 8, lo cual quiere decir que hasta cierto punto hay una certeza científica de que nos podíamos estar enfrentando en los próximos 20 años a
grandes reducciones de precipitación, pero también a una elevación de la temperatura que puede agravar nuestra condición de inseguridad hídrica. Nuestra Constitución del año 2010 empezó con una tendencia muy avanzada en Latinoamérica e insertó en lo que es el mandato de tener un plan de ordenamiento territorial a partir de los usos eficientes del territorio, pero también del uso sostenible de nuestros recursos sobre el territorio, era también la previsión de que esta planificación del desarrollo se diera a partir de la necesidad de adaptación al cambio climático. Desde ahí ya empieza República Dominicana en el 2010 a tener un desarrollo normativo y regulatorio bastante alineado a lo que es prever las necesidades que tenemos como Estado insular, de que nuestro crecimiento económico, social y la misma conservación y preservación ambiental se diera sobre la base de identificar los riesgos climáticos que nos competen. Y entonces luego se dio la adopción de una ley Estrategia Nacional de Desarrollo que prioriza 4 ejes donde República Dominicana al año 2030 pretende ser una sociedad que además de garantizar derechos fundamentales como tradicionalmente están consagrado en el bloque constitucional duro de nuestra Constitución, también reconocía esa necesidad de que nuestra economía se insertara de manera competitiva en lo que está pasando a nivel global, pero a partir de tendencias de producción y de consumo sostenible. Y eso lo plantea toda la línea de acción que está en el eje tercero, la cual les invito a que descarguen en este enlace que vemos acá en la diapositiva, porque se darán cuenta que para cada uno de estos ejes hay objetivos generales, objetivos específicos y líneas de acción que son totalmente medibles, verificables y asimismo pueden ser reportadas en base a la transparencia de cómo va nuestro país cumpliendo con estos postulados. En el eje cuarto, entonces, vamos un paso más allá y ya estamos hablando de que seremos una sociedad de consumo y de producción ambientalmente sostenible que gestiona con equidad y eficacia los riesgos, la protección del ambiente y promueve la adaptación al cambio climático. Así que es un gran desafío como país, como economía, como sociedad, que nos unamos todos en pro, ¿verdad? Para conseguir esta visión que marca la Estrategia Nacional de Desarrollo. Nos sorprendería saber que dentro de estos ejes, como es el cuarto, hay mandatos tan específicos como es promover la descarbonización de la economía. Así que esto dio como resultado que se tratara de especificar cómo vamos a llevar a la práctica estos postulados que están en nuestra estrategia. Y en el año 2016 entonces digamos, se publica o se promulga la Política Nacional de Cambio Climático, que fue un esfuerzo que empezó en el 12, luego de la Estrategia Nacional de Desarrollo, como respuesta a identificar instrumentos de política, instrumentos fiscales, instrumentos de participación y veeduría ciudadana que pudieran apoyar a República Dominicana a cumplir con esos postulados de la Estrategia Nacional de Desarrollo. Y concomitantemente, también era el año posterior a que nosotros adoptamos el Acuerdo de París. Entonces, con la adopción también del Acuerdo de París, en el año 2016, junto con esta política nacional, el país entrega a la Secretaría de la Convención Marco de Naciones Unidas sobre Cambio Climático su contribución nacional determinada, que no es más que nuestra definición del alcance de ese compromiso que asumimos en el Acuerdo de París en diciembre del 2015. Este alcance es el mismo que ya habíamos estipulado en la Estrategia Nacional de Desarrollo y se refiere a que nuestro país para ese mismo año, ¿verdad? Para el 2030, reducirá el 25% de las emisiones de los gases que causan el cambio climático. Y entonces priorizó unos sectores clave, siendo el más importante por su cantidad de emisiones dentro de nuestro inventario nacional, el sector energía, que incluye tanto electricidad como transporte.
Bueno, ya tenemos suficientes instrumentos de política, ¿verdad? Pero como si eso fuera poco, también tenemos instrumentos técnicos operativos que apoyan desde gobiernos locales hasta sociedad civil a tomar acción, tanto desde el punto de vista de la reducción de emisiones como es adaptación al cambio climático. Y aquí cuando hablamos de adaptación es los ajustes que hay que hacer en los sistemas ecológicos, sociales o económicos para dar respuesta, ya sea preventiva o reactiva, a estos efectos adversos del cambio climático. Y aquí entra el tema de la seguridad hídrica, porque sin lugar a dudas el agua es un recurso esencial, no solamente para el desarrollo económico, sino para garantizar la integridad de la vida humana y para garantizar, bueno, qué mejor ejemplo que ahora en esta pandemia donde la acción 1A de prevención ante el COVID-19 es precisamente la higiene. Entonces son desafíos que hemos arrastrado desde los objetivos del milenio hasta estos nuevos objetivos de desarrollo sostenible que todavía en su ODS 6, uno de los desafíos es que se incremente la cantidad de la población que tiene acceso a saneamiento ambiental, pero también un acceso confiable y de calidad al recurso agua. Dentro de ese Plan Nacional de Adaptación al Cambio Climático hay una visión que se inserta dentro de lo que ya hemos conversado, pero esta se orienta mucho más a nuestra capacidad adaptativa, es decir, de que ese nivel de exposición que tenemos a los riesgos climáticos, la sensibilidad que tenemos a esos riesgos climáticos y nuestra capacidad de adaptación se consideren en la planificación y en el desarrollo económico, social y ambiental de la República Dominicana. Entonces, dentro de ese mismo plan, ya se identifican cuáles son los desafíos más importantes que están causando esta inseguridad hídrica que presente y proyectada, ¿verdad? Van asociados a las palabras que vemos resaltadas en negrita, a la pérdida de la calidad creciente de los cuerpos de agua de República Dominicana, ya sea por un tema de degradación de los suelos, por deforestación, por prácticas agrícolas insostenibles, como es el desvío de algunos ríos para propiedades privadas, el tema de la ineficiencia en el uso per se del recurso agua, o ya sea por el desgaste de tuberías o porque se precise una regulación más acorde a los nuevos tiempos. Y ahí viene el tema del desafío que tenemos desde el punto de vista de la gobernanza y de hacer frente a estos intereses sectoriales. Aquí hay un resumen de esa exposición y de cómo esos escenarios futuros del clima que yo le hablaba antes sobre temperatura y sobre reducción de precipitación tienen una incidencia en la disponibilidad de agua amenazada por año. Vemos como al 2050 hay una proyección estimada de 2.649 metros cúbicos y eso va reduciéndose al 2070, producto de esas mismas informaciones que resultaron del modelaje de los escenarios futuros del clima. Esta gráfica fue elaborada por Catalac, que es el Centro de Agua y Trópico Húmedo de América Latina y el Caribe, con nuestra información base de esos periodos de tiempo de 30 años que fueron provistos por el gobierno dominicano. Básicamente, el uso de este recurso que se da en República Dominicana, según el Fondo de Agua de Santo Domingo, está destinado un 80% al tema agrícola y ganadero. Luego tenemos un 12% de los usos municipales dentro de lo que es el servicio per se de suministro del agua. Hay un 70% de pérdidas en el sistema de distribución por múltiples razones que luego vamos a ver. Y luego un 8% en lo que es la actividad industrial. Asimismo, pues dentro del Plan Nacional de Adaptación al Cambio Climático se identificaron medidas que van
tendentes a enfrentar los desafíos para la demanda, para el suministro, para el fortalecimiento institucional y para la calidad de agua. Aquí yo le hice un resumen, se lo puse, pero cuando tengan la presentación pueden acceder al plan y van a verlo detallado, todas estas medidas que van desde sensibilización de la población para que haga un uso más eficiente del recurso, hasta las mismas medidas que deben prever que haya un sistema de abastecimiento más robusto y más actualizado. En República Dominicana contamos con técnicos bastante preparados dentro de lo que es el Instituto Nacional de Recursos Hidráulicos, el INDRI, y dentro de ese equipo técnico se han elaborado varias versiones del Plan Hidrológico Nacional. Uno de ellos, el más reciente, es este que vemos en pantalla, que también tiene una visión al año 2030, que es un año crítico para medir resultados desde el punto de vista climático, pero también de desarrollo sostenible y a nivel local de cumplimiento con nuestra ley orgánica, Estrategia Nacional de Desarrollo. Y bueno, dentro de los objetivos que ellos han priorizado para mejorar lo que es la seguridad hídrica respecto a la gestión de los sistemas de riego, está todo el tema de optimizar el uso del recurso, y ahí coincide con el Plan Nacional de Adaptación, mejorar la capacidad gerencial, que también se reitera en el Plan Nacional de Adaptación al Cambio Climático, mejorar y ampliar la infraestructura, el fortalecimiento institucional y reducir la vulnerabilidad que tiene el sistema de manera holística, ¿verdad? Con respecto al fortalecimiento institucional, ellos elaboraron un árbol de objetivos que van desde fortalecer aquí lo que es la capacidad humana y tecnológica hasta esto, que es adecuar y mejorar el marco legal del sector agua. Lamentablemente tenemos 15 años con un proyecto de ley de agua que ha sufrido innumerables modificaciones. Ya hasta el día de hoy yo misma ni sé qué curso lleva, pero ha sido aprobado en primera cámara del Congreso, luego vuelve a discusión, se agregan comentarios, se eliminan responsabilidades, se eliminan instituciones dentro de lo que es el Consejo y la institucionalidad que se promueve en esa nueva ley de aguas, y eso ha dado al traste con que haya un bloqueo político, digámoslo de esa manera, en su aprobación. Y puede ser que hasta sea en este punto lo idóneo, hasta tanto no se revise por las nuevas autoridades si el proyecto que actualmente cursa en el Congreso pues se corresponde con los esfuerzos que se han hecho a lo largo de los años de consulta a sectores, de consulta ciudadana y de propuesta de una inversión realmente sostenible en lo que es seguridad hídrica. Básicamente el objetivo sí permanece igual, que es garantizar la seguridad hídrica del país mediante la disponibilidad del recurso, tanto en calidad como en cantidad, y ordenar, regular, administrar el uso del dominio público hídrico para contribuir con el desarrollo sostenible de la nación. El proyecto sí organiza bastante lo que es la institucionalidad, que al momento hay mucho solapamiento de funciones, porque existen más de 8 o 10 instituciones vinculadas a lo que es el servicio público del acceso al agua. Aquí está de las más recientes noticias, ¿verdad? Del año pasado, donde había controversia en el Congreso por el proyecto de ley de agua. Es un ejemplo de las tantas discusiones que yo les comento que ha tenido el proyecto, porque se suprimen acuerdos o porque se agregan nuevas responsabilidades, y esto da el traste con simplemente la obstaculización del proceso dentro del Congreso Nacional. Pues básicamente hasta acá mi presentación. Ahora me quedo por acá disponible para preguntas, comentarios. Muchísimas gracias, profesora, por su interesante exposición. Vamos a conversar con el profesor Andrés Briceño, con la disertación, y les comento que el profesor Andrés Briceño está en su aula de clase en la universidad, va a transmitir desde allí con todos sus alumnos de pregrado de la Facultad de Ciencias Jurídicas y Políticas de la Universidad de Sabana en Colombia. Así que los saludamos desde acá, desde nuestra aula Zenlai, a todos los alumnos que están viendo esta transmisión en vivo. El profesor Andrés Briceño nos
Va a conversar sobre la conferencia de recursos hídricos en Colombia, la protección de estos recursos en Colombia, retos y debilidades. El profesor Andrés Briceño es abogado, es egresado de hace 20 años de la Universidad Externado de Colombia, con mención de reconocimiento en el consultorio jurídico de la misma universidad, Sala Penal, con tesis laureada y publicada en el año 2002, titulada Responsabilidad Ambiental Objetiva de las Empresas Multinacionales y otras nacionales y su aplicación en Colombia, con maestría en Derecho, graduado en el 2004 de la Universidad Carlos III de Madrid, España, con la tesis titulada Responsabilidad por daños ambientales y ecológicos en el derecho comunitario europeo. Doctor en Derecho, graduado en el 2007 por la Universidad Carlos III de Madrid en España, y postdoctorado, graduado en el 2016 por las Universidades Carlos III de Madrid, España, y Externado de Colombia. Es docente e investigador universitario de la Universidad Externado entre los años 2008 a 2018. Es docente de planta y director de la maestría en contratación estatal de la Universidad de La Sabana en el 2019. Docente en posgrado de las Universidades de los Andes, Javeriana del Norte, Santo Tomás, sede Bucaramanga, entre otras. Exgerente jurídico de Positiva Compañía de Seguros, ex magistrado auxiliar del Consejo de Estado en el 2010 al 2019, en el despacho del doctor Jaime Orlando Santofimio Gamboa de la sección tercera, subsección C. Le damos la más cordial bienvenida al profesor invitado Andrés Briceño de la Universidad de La Sabana de Colombia. Bienvenido, profesor. Muchas gracias, Maybi, muchas gracias a todos, muchas gracias por esta invitación. En el día de hoy voy a hablar brevemente sobre la protección de los recursos hídricos en Colombia, retos y debilidades. Es una cuestión que, con lo que estaba viendo ahora mismo entre las exposiciones de mis alumnos, a los que saludo, que tenemos aquí en presencia, para que ustedes lo sepan, y los tenemos en vía remota, tiene una implicación que es muy cercana a lo que a lo que acaba de exponer la profesora Yomaira en República Dominicana. Lo primero que uno tiene que decir frente a esto es ese objetivo de desarrollo sostenible número 6, ¿no? La promoción de un sistema de gobernanza sobre el agua, el saneamiento, ¿no? Desde el punto de vista que sea transparente, democrático, que haya un mejor acceso a los recursos hídricos, a los servicios de agua y saneamiento. Nosotros ahora mismo en clase estamos viendo servicios públicos y eso es clave que se entienda por todos esa necesidad y que sobre todo las inequidades que genera el acceso a los recursos hídricos son gigantescas, son muy grandes. Esas inequidades llevan a que la prosperidad, el bienestar, las capacidades de evolución y de mejora de las comunidades y de las sociedades no se den y aún más se puedan revelar más problemáticas con la adaptación al cambio climático. Los cambios que estamos viviendo son incuestionables. Yo iba a hacer una primera referencia en la presentación, pero la omití, ahora la voy a traer. Hace muchos años, y yo tuve la oportunidad a comienzos de este siglo, cuando estaba haciendo mi doctorado, de compartir en una escuela de Derecho Ambiental que creo que es de las más importantes en el mundo, la de Michel Prieur en Limoges, en Francia, Bernard Drobenco, al que le traduje varios textos sobre temas de agua, en la que ellos sostenían y defendían la necesidad de hacer una reconversión frente al relacionamiento que tenemos con los recursos hídricos, ¿no? Reconversión como humanidad, reconversión como sociedad, reconversión como Estado, reconversión en las políticas. Recuerdo mucho esa directiva 2000/60 de la Unión Europea sobre todo el tema de las aguas que ha venido evolucionando, la lucha que se ha venido dando sobre las diversas problemáticas y la casuística en el mundo que nos representa como antes de la adaptación al cambio climático y ahora mismo seguimos teniendo unas dificultades profundas para podernos adaptar aún más. Y las inequidades están presentes. ¿Por qué? Miremos problemáticas. Entonces la problemática es que un 66% de los municipios en Colombia, estoy hablando para Colombia, desde el 2015 entraron en alto riesgo de desabastecimiento de agua. Nosotros estamos aquí en una zona cercana a Bogotá, los que conozcan, que se llama Chía. Y aquí esta zona de Sabana Centro hay una serie de municipios que son deficitarios a la hora de poder tener un recurso hídrico, porque incluso los que están disponibles son imposibles de captar por su alta contaminación. Nosotros aquí tenemos a pocos metros el río Bogotá, y el río Bogotá es una de las grandes demostraciones de lo que no se debe hacer
antes de la adaptación al cambio climático y después de la adaptación al cambio climático, porque es un río que hace 50 años se perdió para la humanidad, se perdió para la sociedad, se perdió para todos. Y se perdió porque evidentemente las problemáticas de su contaminación no se resolvieron, pero eso lo trataré más adelante. Entonces, hay un 66% de los municipios para el 2015 que ya entraron en Colombia en desabastecimiento de agua, en diferentes zonas. Colombia sabe que es un país más grande, por supuesto, que República Dominicana, 1 millón y pico de kilómetros cuadrados, en donde tiene diferentes zonas andina, selvática, costera, pero que aun llamándose un país megadiverso y de una gran riqueza hídrica, no está haciendo la tarea adecuada para conservarlo, ¿no? Y viene el otro indicador, 69% de dificultades hídricas se van a alcanzar en el 2025. O sea, si estábamos en el 2015 en el 66%, aunque sea solo un 3%, es grave, porque en lugar de disminuir, lo que estamos viendo es que vamos a seguir aumentando esa presión que se está haciendo sobre los recursos hídricos sin siquiera todavía lograr una adaptación a los retos que va a imponer el cambio climático. Y uno pensaría, ¿cuáles serían las situaciones que uno abordaría? ¿Serían problemáticas de políticas públicas, como les ponía la profesora Yomaira? ¿Será problemática de institucionalidad ambiental? ¿Será problemática de normativa, de regulación ambiental? ¿Será problemática del dimensionamiento en la concepción de una división entre políticas, gobernanza, la idea de una institucionalidad ambiental y, por supuesto, de una regulación y una autorregulación? Ya lo veremos más adelante. A estas problemáticas habría que añadirle que Colombia tiene una tipología de recursos hídricos diversa y tiene, pues, evidentemente desde las aguas lluvias. Ayer tuvimos, bueno, en la clase del lunes recordarán ustedes ese aguacero tremendo, cómo llueve por acá, pero usted tiene aguas lluvias, aguas superficiales, aguas subterráneas, tiene aguas termominerales, aguas marinas y oceánicas, aguas de alimentación glacial. Es decir, mire la oferta hídrica que usted podría revelar para un país como Colombia. Pero una oferta hídrica que en la demanda sigue siendo inequitativa, porque el 54% lo demanda la actividad agrícola. Entonces, es un gran peso, por supuesto. El país sigue teniendo un gran eje sobre el desarrollo agrícola. Un 29% es de uso doméstico, y eso que las presiones se están creciendo porque hay unos desplazamientos que ya veremos. Un 13% es industrial, que sigue siendo significativo, pero el mayor problema de ese uso industrial es los factores de contaminación tan diversos y tan incontrolados que siguen siendo. Un 3% pecuario y un porcentaje residual de servicios del 1%. Esto en la perspectiva de las problemáticas, de la tipología, de las aguas y sobre todo de la demanda de agua. Ahora, ¿cuáles son los principales problemas pensados para Colombia en los recursos hídricos ante las debilidades que estamos viendo? Lo primero es que en las aguas, en el uso doméstico, tenemos una problemática de aguas residuales domésticas, ¿no? Entonces, en Colombia, el uso racional no sigue siendo una regla. Nosotros tenemos una ley, la 393 de 1997, sobre uso racional del agua. Y con antelación tenemos todo un régimen legal hermoso. Incluso ahora que escuchaba a la profesora, me da mucha ilusión cuando veo países que están tratando de sacar leyes de agua. Nosotros tuvimos ya una normativa desde los años 70, el decreto 1541 del 78 en materia de aguas, todo un código de aguas. Pero ¿qué ha sido de ese decreto y qué ha sido de su aplicación? Porque siempre y en las áreas de derecho administrativo, ahora que me escuchan aquí mis alumnos y me están viendo en este evento, todo se piensa que se resuelve normativamente. ¿Esa es la solución? No, tenemos normas desde 1978, incluso antes, pero desde 1978, todo un código de aguas que ha sido operativo y se ha aplicado. No, porque en el uso doméstico tenemos aguas residuales domésticas que no se usan racionalmente. Es más, en épocas en donde hemos tenido estos veranos tan intensos, el gobierno ha tenido que implementar, en servicios públicos, muchachos, ha tenido que implementar mecanismos de castigo. Entonces, si usted supera un porcentaje de consumo en metros cúbicos, usted será castigado porque ese consumo excesivo va a lesionar el acceso de otros al recurso hídrico, con el incremento que se está dando en ciertos lugares de esa demanda. Entonces, problema y debilidad, que las aguas, tanto residuales como no residuales, y las aguas ordinarias en su uso racional no se da. Y viene el otro problema, que al no tener sistemas de saneamiento adecuado, en muchas ocasiones vamos a tener
la dificultad de que no hay un verdadero control de los vertimientos. ¿Dónde se ve ese ejemplo? El Consejo de Estado hace unos 7 años, es el máximo órgano de lo contencioso administrativo en Colombia, profirió una sentencia el 28 de marzo del 2014, para que no lo olviden, la 04729 o algo así, en la que determinó que el río Bogotá, el afluente más importante en esta cuenca que tenemos, en donde nos encontramos en ese momento haciendo esta exposición, el río Bogotá había sido defenestrado, había sido afectado, había sido vulnerado hace 50 años. Y que se exigía de todos los niveles del gobierno, del Estado, del nivel central, del nivel territorial, del nivel regional, el compromiso para cumplir una serie de actividades para recuperarlo. Pero dentro de ellos estaba el tema de cómo racionalizar el uso del agua y además la generación de agua residual. Bueno, un primer problema que tenemos ahí. Un segundo problema que nosotros tenemos es las aguas residuales industriales, ¿no? La industria, sea de mayor o menor envergadura en Colombia, aunque cumple, sigue teniendo amplios márgenes de generación de efectos en las cuencas hídricas y siguen presentándose afectaciones por diferentes industrias. La industria extractiva del petróleo, la industria extractiva minera, la industria manufacturera, siguen generando afectaciones. Afectaciones que no se compensan con lo que ha venido modernizándose no solamente en los instrumentos de regulación, sino en los instrumentos técnicos para darle una mejor gestión. Entonces uno pensaría, es un problema de una forma de concebir la regulación o la manera de establecer unos controles. No, quizás tenemos una combinación de todo eso, pero también tenemos problemas en las aguas residuales de producción agrícola y ganadera por su uso racional y su contaminación. Las aguas para actividades petroleras y mineras siguen siendo un gran reto en su factor de contaminación. En infraestructura, en Colombia tuvimos una sentencia, para que ustedes, los que quieran conocerla, es la sentencia T381 de tutela del 2009, de una infraestructura que se hizo en Colombia, un túnel, con el que afectaron un curso hídrico. Entonces, afectan un curso hídrico porque su trazado no fueron previsivos, no planearon adecuadamente de la afectación de un curso hídrico que atravesaba el mismo túnel. Este tipo de situaciones siguen pasando y muchas veces esto tiene implicaciones incluso en los mismos contratos estatales que se celebran, porque los contratos estatales no tienen todavía el dimensionamiento, y esto lo estoy contando incluso en fase de adaptación al cambio climático. Y también tenemos un problema de aguas afectadas por residuos sólidos, que evidentemente es el grueso de la situación. ¿Cuáles son los retos estructurales? Entonces, el primer reto estructural es adaptarnos al modelo del cambio climático. Desde el año 2014, con el Plan Nacional de Desarrollo de esa época hasta hoy, nosotros nos hemos lanzado en una política pública de adaptación al cambio climático. Esa política pública que nos habla de un Plan Nacional de Adaptación al Cambio Climático busca la adaptación, ¿no?, el fortalecimiento de la gestión de ese conocimiento climático, hidrológico, oceanográfico y sobre todo los impactos que pueden darse con las variaciones que se generarán con el cambio climático. Ahora mismo tenemos una variación de esas. Estamos en el fenómeno de La Niña. Tenemos un incremento que va a ir desde el mes de marzo, quizás hasta el mes de junio, que puede ser inusitado, pero nosotros ya lo tuvimos hace un tiempo, y los que son los muchachos que están aquí de la Universidad de La Sabana, esta universidad es víctima de los efectos del cambio climático. En el 2010 se inundó completamente, los que nos están escuchando por YouTube, se inundó completamente. Estos salones aquí, de estos edificios, del B y del A, se inundaron, porque el río Bogotá se desfogó. Los cursos de agua requieren un desfogue que son naturales. Y se desfogó de tal manera que inundó no solamente la universidad, sino amplias extensiones del municipio de Chía. Eso nos da una medición de cómo debemos fortalecernos, que no solamente en el diseño y desarrollo de infraestructuras hidráulicas, sino en el fortalecimiento del reconocimiento de todos esos fenómenos, de cómo está pasando, de cómo está la cuenca. Nosotros tenemos un instrumento desde esa perspectiva en este plan de adaptación en materia hídrica que desde hace un tiempo debió haberse articulado a ese fortalecimiento de la gestión del conocimiento hidrológico, que se llama el PONCA, el Plan de Ordenamiento y Manejo de Cuencas. Pero ese instrumento no ha terminado de consolidarse y ha tenido todas las dificultades de este mundo. Por tanto,
evidentemente tenemos todavía un camino largo que recorrer para lograr hacer una mejor adaptación al cambio climático, para que situaciones como las que vivió esta universidad, la Universidad de La Sabana, no tengan que ocurrir. Y no solo por la universidad, podría ser las inundaciones que están padeciendo en este momento amplias zonas, que incluso llevan a desastres más lamentables. Recuerden ustedes en el año 2016 lo que ocurrió en Mocoa. Y en Mocoa, que es una capital del departamento de Putumayo, al sur de Colombia, en donde una tragedia por la inundación de ciertas quebradas y un río llevó al fallecimiento lamentable de más de 300 ciudadanos colombianos. ¿Por qué llegar a ese punto? ¿Estamos adaptados a eso? Y fíjese que eso también tiene que ver dentro de esas políticas públicas de adaptación al cambio climático con la educación, con la formación, con la sensibilización de cómo debemos dar uso a los recursos hídricos frente a esos elementos cambiantes, del fortalecimiento de las capacidades institucionales para la adaptación a ese cambio climático, de encontrar herramientas de planificación que me permitan a mí entender cuál es la transformación que espero, qué es lo que puedo yo hacer para corresponderme, cuáles serían los retos estructurales. La superación de la baja inversión que sigue existiendo en la infraestructura sanitaria y de saneamiento básico, porque el cambio climático se acelera y nos exige que haya un mejor tratamiento y más rápido de los residuos que van a verterse a los ríos. Si la realidad antes del cambio climático, entre comillas, porque el cambio climático ya lleva mucho tiempo de haber emergido como realidad en el mundo, si la realidad es que un río como el Bogotá, que lo tenemos aquí a unos cuantos metros, está prácticamente agotado, ya se ha venido recuperando, pero estaba prácticamente agotado por no haber tenido todos los municipios de la zona una infraestructura, la realidad en los diferentes puntos del país es similar y lleva a plantear que es necesario superar esa baja inversión en infraestructura sanitaria y de saneamiento básico. Y también hay que buscar que esa carencia de redes de alcantarillado y de plantas de tratamiento de aguas residuales se reconvierta para que podamos ir recuperando las cuencas y los cauces, para que podamos ir teniendo nuevamente como fuente de productividad, pero además como fuente de desarrollo sostenible. El río es un amigo. A mí me da tristeza cuando yo pues, vivía en España y voy a Europa, que usted ve cómo los europeos, un Ámsterdam, ¿no? Un Ámsterdam está al lado de todos esos canales, tiene recursos hídricos por todos los lugares que usted discurre en Ámsterdam, o usted va a París y tiene el río Sena, y usted dice, bueno, pero ¿cómo lo lograron ellos? ¿Cómo lograron en un desarrollo que los recursos no se agotaran? Claro, pasaron por situaciones tremendamente difíciles. Uno nunca olvida los casos del río Rin, los casos del Danubio de contaminaciones masivas y graves que tuvieron los europeos, pero ¿cómo lo lograron y cómo están accediendo a adaptarse a las nuevas realidades del cambio climático para mejorar su gestión de los recursos hídricos? Y por supuesto que esto también trasciende a las zonas rurales. ¿Cuáles son los retos ante las debilidades? Lo primero es recuperar muchos cuerpos de agua. Les voy a poner un ejemplo. En los años 50, Bogotá, que está aquí a unos pocos kilómetros de nuestra universidad, Bogotá tenía 50.000 humedales. A día de hoy, por lo que está documentado, solo tiene 50.000 hectáreas, perdón, de humedales. A día de hoy, tiene solo 667 hectáreas de humedales. ¿Realidad o mito? ¿Realidad o ficción? ¿Qué es lo que esperamos nosotros frente a la gestión del cambio climático? Porque el cambio climático puede tener una velocidad que también lleve a la escasez del agua. Todos estamos diciendo, y ustedes vieron cómo se llevó al ámbito de la bolsa el tema del agua como si fuera un commodity. Todos sabemos desde hace muchos años, y los grandes autores, tanto europeos o americanos, nos vienen diciendo y anunciando que la próxima guerra será del agua. Y esa guerra del agua implica también las afectaciones que derivan por el cambio climático. Y ante la escasez, una realidad está cómo la tratamos. Por eso, retos ante esas debilidades, que el suministro de agua potable frente a esos índices bajos se supere, que el alto índice que se genera para el PIB de los países, en Colombia está cerca del 3.4 al 4% de afectación en el PIB, se disminuya. Una sentencia como la del río Bogotá, ¿cuánto le cuesta a Colombia? Puede costarle 5.000, 10.000 millones de dólares, y esa es una realidad que no puede seguir pasando y seguir ocurriendo en nuestros países. Incluso a la espera de hacer una mejor adaptación con los problemas del cambio climático.
Y además, todavía son insuficientes las medidas de adaptación al cambio climático y del manejo de los recursos hídricos. Sí, tenemos un modelo de GIR, de gestión de recursos hídricos, y ese modelo de GIR nos está orientando a tratar de acompasar instrumentos de política pública, de planeación, de ordenación, quizás normativos y autorregulatorios que articulados en algún momento nos llevarán a trascender sobre lo que son los efectos que se puedan dar. Entonces, para Colombia va a ser una situación importante de tener en cuenta. Retos y debilidades ante la gobernanza hídrica para Colombia. Prioridad del agua. Es el elemento fundamental, es el elemento de integración de los diferentes procesos y actividades con la finalidad de la calidad y la mejora de vida. ¿Por qué la prioridad del agua? Porque siendo un país que tiene esa amplia riqueza hídrica, no puede estar dependiendo de políticas coyunturales, de instrumentos de planeación que no son funcionales y de tratar de solventar todo por la vía normativa. Por eso me alegra lo que están haciendo en República Dominicana, buscando esa ley de agua. En Brasil, cuando sacaron la legislación en materia de agua y crearon la Agencia Nacional de Agua, siempre se nos vino a nosotros la referencia, es un problema de institucionalidad, es un problema de tener más normas, no, es un problema de voluntad política, pero también de implementación de esa política a realidades materiales, de cómo frente al cambio climático que va a generar problemas de escasez, incremento de desastres, situaciones de extinción o de desaparecimiento que podría ser de los recursos hídricos, se requiere una actividad mucho más profunda, ¿no? No simplemente la carreta de la política pública y señalarla como algo emblemático, sino darle un verdadero reconocimiento. Quizás ahí nos pueda servir darle un nuevo estatus al recurso hídrico. Y en ese camino está la observación general número 15 de las Naciones Unidas, que los invito a todos a leer. ¿Será que desde la perspectiva de un derecho humano al agua, quizás podrá lograrse un mejor impacto en países como los nuestros, en donde todavía son tan deficitarios los modelos de gestión, aunque se tienen, y aún más los modelos de transición hacia la adaptación al cambio climático? Hay que transformar las políticas, ¿no? Pasar de unas políticas de contención a unas políticas de prospección. La prospectiva nos permite preparar hacia los retos y amenazas que nos va a ofrecer el cambio climático. Y hay que armonizar la regulación porque hay que promover nuevas herramientas, ¿no? Como les decía yo a ustedes, invocando a Richard Thaler y a Cass Sunstein, habría que buscar desde esa perspectiva una especie de notch, ¿no? Una notch que genere un marco regulatorio y autorregulatorio pensando en el agua como un recurso multinivel, como un recurso que tiene una vocación natural y de desarrollo sostenible, como un recurso que tiene una vocación económica, pero también como un recurso que nos permitiría trabajar a diferentes niveles para que las estrategias de desarrollo de las instituciones estuvieran encaminadas a entender no que esto se debe resolver cuando la tragedia va a ocurrir o cuando esta ya se ha desencadenado, sino mucho antes, ¿no? Mucho antes de esta realidad. Por eso, y con esto voy a finalizar, la necesidad de la interacción entre el cambio climático y los recursos hídricos es clave, ¿no? La incertidumbre y la precaución que se genera no nos puede llevar a debates que terminen siendo estériles o que incluso no nos permitan la adaptación. En Colombia hay una sentencia famosa, la T-622 del 2016. Recuérdenla ustedes. El río a trato es un sujeto de derechos. Es que es necesario llegar, no es un problema de ecocentrismo, ¿no? Que lo diría Aldo Leopold y lo diría John B. Caldicott y entre otros, ¿no? Christopher Belchow, los que hablan sobre filosofía y ética ambiental. No es un problema de centrarse en una ideología, ¿no? Y uno no va a negar si el ecocentrismo es mejor o peor. Pero bastaría con eso, bastaría con que un juez, en este caso la Corte Constitucional de Colombia como juez de cierre en lo constitucional, acoja la tesis de decir que estos recursos ante su inaplicación, su insuficiencia en el despliegue de las políticas públicas, las deficiencias que se están dando en la armonización de sus instrumentos y las debilidades institucionales, la única respuesta es convertirlo en sujeto de derechos para que se eleve su protección. Eso nos garantizará una mejor transición hacia los efectos del cambio climático, hacia las incertidumbres que genera. ¿Es que acaso esa es la respuesta adecuada?
porque claro, eso es muy vanguardista y los que nos estén escuchando, como lo que podría decir el Tribunal Constitucional de la India o los jueces en Australia, muy vanguardista de empezar a dotar de cierta entidad jurídica a los bienes ambientales, pero en la práctica eso tiene alguna respuesta, tiene alguna connotación que sirva de articulación para entender que hay una mejora en el manejo de los recursos hídricos y que estos, por tanto, pueden adaptarse mejor a los retos del cambio climático, porque los retos del cambio climático efectivamente nos van a plantear una serie de situaciones, de determinar la oferta hídrica que tenemos, de la regulación de la misma, de la determinación de la priorización en ellas, de la garantía de acceso a diferentes ciudadanos ante potenciales situaciones de escasez, del manejo de los desastres y situaciones que puedan ser conflictivas frente a las situaciones que se desarrollen con ocasión del cambio climático. Y por último, de entender que el recurso hídrico se convierte en elemento estructural y que no coyuntural de las políticas de Estado. Por eso yo he querido cerrar con esta frase, ¿no? El reto de las sociedades modernas ante el cambio climático exige respuestas dinámicas, prospectivas, encaminadas a soluciones no solamente normativas, sino autorregulatorias, que promuevan la solución ante amenazas crecientes del cambio climático que genera la gestión y manejo de los recursos hídricos en Colombia, y que ante una amplitud de normativa, nosotros, como les digo, desde ese decreto 1541 de 1978 hasta la más reciente normativa, el decreto único 1082 del 2015 y las normativas en materia de residuos, de aguas residuales, las normativas de uso eficiente, ley 393 del 97 y todas las que usted quiera mencionar. Hasta acá nosotros hemos tenido tanta normativa que la pregunta es, ¿por qué la respuesta de dos jueces principales de la República, Consejo de Estado y Corte Constitucional, ha sido la de reprochar su falta de funcionalidad, de materialidad, de realización para mejorar la gestión de los recursos hídricos antes de lo que puede ser el acaecimiento pleno de todas las problemáticas del cambio climático y en plena transición hacia la situación del cambio climático? Muchas gracias. Gracias a usted, profesor, por su interesante exposición. Vamos a pasar a la sección de preguntas y respuestas rápidamente, dado que la profesora Yomaira ya tiene que retirarse. Vamos con la primera pregunta dirigida a ella. Desde YouTube nos preguntan, ¿República Dominicana es un estado insular? Omar Suárez pregunta, ¿República Dominicana es un estado insular y genera menos del 0.1% de las emisiones globales de gases de efecto invernadero? Sin embargo, dada su condición de insularidad, es muy vulnerable a los impactos del cambio climático. Dentro de las políticas públicas reseñadas por usted, ¿qué programas se han implementado que se haya llegado a la población para lograr concientización? Buenísimo, Omar, felicidades. Efectivamente, a pesar de que no representamos ni el 1% de las emisiones globales, hay una tendencia a ser coherentes con el compromiso que hemos asumido en instrumentos desde la Constitución de la República Dominicana hasta la Contribución Nacional Determinada, que fue actualizada recientemente el año pasado y que entra en vigor ahora. Dentro de esos planes concisos, pues está precisamente este tema de la actualización del compromiso ante la Secretaría de la Convención. En esa actualización lo que se hace es definir medidas priorizadas por sectores claves. Puedo hacerle llegar el borrador del plan, pero han priorizado proyectos desde transporte, transformación del transporte colectivo, la inclusión de una nueva línea del metro, hasta temas vinculados a bioenergía. Desde el punto de vista de adaptación per se, hay varios proyectos corriendo en el momento. Uno de ellos es una cooperación de la Agencia Francesa de Desarrollo junto con otras entidades locales que están apostando a incrementar las capacidades en gobiernos locales, en sociedad civil y en actores clave del sector privado respecto a la adaptación al cambio climático, específicamente en zonas costeras. También en los últimos 10 años se ha generado la línea base científica que permite tomar decisiones con respecto a los usos del suelo.
hay desde esos escenarios del clima que les mostré hasta modelación de posible elevación del nivel del mar para la costa sur. Hay otros aspectos vinculados a la intrusión salina, o sea que hay una serie de documentación base científica que está disponible tanto en las páginas de gobierno como es cambioclimático.gov.do como en la página de ambiente.gov.do. Esas informaciones que son la línea base científica están a disposición tanto del sector público como del empresariado y la sociedad civil en general. Gracias, profesora. ¿Puede responder otra o ya se tiene que ir? ¿Estamos listas? No se escucha. Micrófono. A ver. Ahora sí, yo le decía que estoy fascinada y quisiera quedarme en la clase del profesor Briceño también, pero debo en unos momenticos salir. Si hay otra, brevemente podemos hacer el esfuerzo de responderla, claro está. Sí. La población mundial es clave para lograr reducciones sustanciales y sostenidas en la emisión de gases de efecto invernadero y atender los riesgos de cambio climático. ¿Creen ustedes, porque la pregunta es para ambos, creen ustedes que se deben diseñar políticas públicas más efectivas en cada país de la región? Profesora, usted primero que se tiene que retirar y luego de la respuesta nos da un mensaje de despedida y continuamos con el profesor Andrés Briceño. De acuerdo, Maybe. Bueno, en el caso dominicano, yo creo que ya tenemos unos 11 años de bastante generación de buenas políticas que son un referente y un punto de partida para la toma de acción. Yo creo que ahora lo que hace falta es continuar con esas iniciativas que le mencioné de capacitación de la gente en el territorio, de bajar a las municipalidades, de seguir promoviendo la acción privada. Por ejemplo, el sector empresarial desde el 2017 a la fecha viene muy interesado en articularse a la acción climática que se lleva a cabo desde el Estado. Y hay iniciativas ya de articulación empresarial que están definidas y tienen un compromiso de alianza público-privada para tomar acción, que van desde, por ejemplo, el incremento del uso de energías renovables hasta compromisos puntuales de carbono y neutralidad. De hecho, ya hay una minera que es cliente nuestra que logró la carbono neutralidad a partir de ese compromiso que tuvo de apoyar la acción climática, estudió o calculó su huella de carbono con la metodología del protocolo GHG. Sabiendo su huella de carbono, pues empezaron una serie de acciones internas desde sustitución de equipos, capacitación de la gente, intervención de cuencas, entre otros, y también su principal fuente de electricidad es a partir de una empresa que genera bioenergía, o sea que también tenía ahí una facilidad y logró esa carbono neutralidad. Quiere decir que tanto sector privado como nosotros, desde la participación ciudadana, podemos aportar al cumplimiento de esas políticas públicas. Muchísimas gracias, me despido, pero me quedo de escuchar la respuesta del profesor. Muchísimas gracias a todo el equipo de Zenlae, a usted, Maybe, a Universitas y a quienes nos han acompañado amablemente en esta mañana. Gracias a usted, profesora. Quedamos pendientes con el video que quiere que proyectemos para subirlo a nuestras redes y todos los participantes lo puedan disfrutar. Gracias. Profesor, la respuesta a la pregunta que hizo Yomar Otolina desde YouTube. Su micrófono, un momento. Iniciar. Ahora sí. Es que no me dejaba reiniciar el audio. Bueno, pues yo coincido con la profesora Yomaira y además tenemos un punto de coincidencia adicional. También a un cliente minero nosotros hemos tenido la oportunidad, siguiendo el protocolo del JD, el que se haya medido la huella de carbono y esté en eso. En Colombia, desde el anterior gobierno con el Plan Nacional de Desarrollo se han venido implementando una serie de medidas para la adaptación al cambio climático. Estamos en un proceso de reconversión de lo que es el modelo energético. La empresa líder en Colombia en petróleo, Ecopetrol, viene haciendo unos desarrollos en materia de energía fotovoltaica con energía solar. Se está haciendo,
ha sido difícil, pero está haciéndose la transición hacia lo que puede ser la energía eólica. Es un proceso en el que nosotros ya tenemos un mapa. Los que conozcan Colombia, el norte de Colombia, y hay unas zonas en el centro-sur de Colombia, hacia el departamento del Huila, en donde hay unos desarrollos para, estamos hablando cerca del desierto de la Tatacoa, por ahí, donde puede haber desarrollos en materia eólica. Entonces, esa también es una forma de ir implementando lo que son políticas para disminución de huella de carbono e impactos de adaptación. Y les quería comentar, nosotros aquí desde la Universidad de La Sabana planteamos una iniciativa que va a ser radicada próximamente en el Congreso para algo que también tiene un gran impacto en temas de cambio climático, ¿no? Que es el manejo de los residuos sólidos. Y nosotros, un poco tarde, como ya lo habían hecho los europeos, estamos proponiendo un modelo de valorización del residuo. La huella que deja el residuo sólido en su disposición final y en su generación de efectos, de efecto invernadero por sus emisiones es muy alta. Y medida como tal requiere en un modelo de economía circular una reinterpretación de lo que es lo tradicional, de tener unos rellenos o unos vertederos ordinarios, para pasar a hablar de una valorización y una verdadera recirculación de lo que son los bienes que usamos, para que eso que hablan los franceses de la cuna a la tumba no se vuelva en algo que sea efímero y solamente anecdótico. Entonces, también en ese ámbito está. Quizás un elemento que pueda ser poderoso ahora mismo es la estrategia que están utilizando las empresas, sobre todo no solo las mineras, sino otras empresas, para establecer unos mecanismos de mayor difusión a que el ciudadano se comprometa más con el cambio climático, ¿no? Para que entienda, sobre todo en el marco de los recursos hídricos, ¿no? De cómo puede él hacerse partícipe. Uno de los temas claves para nuestros países, que yo no puedo dejarlo, Maybi, es incentivar para que esto se materialice la adopción e incorporación en nuestros ordenamientos jurídicos del Acuerdo de Escazú. Escazú es clave para el cambio climático. Si nosotros, Colombia no lo ha querido todavía ratificar, si nosotros no incorporamos Escazú, la participación y acceso a la información precisamente para poder desplegar todas estas políticas, todos estos instrumentos de planeación, de ordenación, normativos y autorregulatorios, no van a tener el mismo impacto en la sociedad. Así es, y además la concientización de la población, que es muy importante, va de la mano de la pregunta que tenemos desde YouTube. La realiza Zuli de Pineda. La comunidad científica ha anunciado y aconsejado medidas a partir de la Convención Marco del Cambio Climático de las Naciones Unidas desde 1992, pero la situación global y la magnitud del problema son mayores. ¿Cuáles serían esos retos que debemos asumir en Latinoamérica ante esta situación? Mire, yo se lo voy a responder que quizás nuestra colega o persona que presenta la pregunta, yo le voy a decir, yo estuve en el año 2009 en un Congreso Mundial en Barcelona cuando se estaba hablando sobre el tema del cambio climático y se estaba haciendo las negociaciones previas a lo que fue la COP15 y luego todo. Para mí ha sido un fracaso, pero no porque no lo sepan negociar, pero ha sido un fracaso porque realmente los países desarrollados nunca han querido renunciar y las grandes multinacionales nunca han querido renunciar a lo que son las plusvalías económicas que todavía reciben. A mí ha sido un fracaso y es un fracaso que todos debemos reconocer y tenemos que entender que esa es la situación. Para los países en Latinoamérica, ¿qué hay que hacer? Pues nuestros países vienen en una transición muy lenta que, golpeada por la pandemia, necesariamente va a forzar a que nosotros no podamos hacer esa transición que estaba esperándose de relacionarse profundamente con las exigencias del cambio climático. ¿Por qué? Porque muchos de nosotros todavía no hemos implementado. Uno de los que ha estado por delante, Chile, con los bonos de descontaminación, y cómo ellos han logrado hacer toda una política pública y una implementación que ya ha tenido un gran calado, pero otros países no han logrado eso. Ustedes vieron el drama de hace año y medio en Brasil, cuántas hectáreas, miles de hectáreas se consumieron en la Amazonía brasileña. Un desastre ambiental terrible. ¿Y eso qué implica? Que todavía nuestras políticas, por más desarrolladas o menos desarrolladas que sean nuestros países, todavía no han logrado asentarse. Yo creería que el gran reto para los gobiernos que vengan en el futuro es lograr hacer una sinergia mucho más prospectiva de cómo pueden articular
como política de Estado, no simplemente política de gobierno de 4 o 6 años, como política de Estado, el arraigo de las exigencias del cambio climático entre nosotros. No por ser megadiversos o incluso ser estados sumideros ni no estar llamados a las obligaciones imperativas fijadas desde el año 92, no nos convierten en actores principales para poder desarrollar e implementar adecuadamente lo que son todas las medidas del cambio climático. Gracias, profesor. Tenemos otra pregunta, es de YouTube, Francisco Javier Pineda Barrios. ¿La pandemia contribuyó o no al cambio climático? La pregunta viene dada por los sucesos en España sobre la nevada bajo la contaminación y se produjo, bajo la contaminación y se produjo este fenómeno. Lo que pasa es que es una paradoja, porque, claro, usted, los lockdown, ¿qué significa? Un lockdown significa que usted impide la circulación. Entonces, al impedir la circulación, usted disminuye lo que es la generación de emisiones de efecto invernadero por lo que es el tráfico viario. En Latinoamérica tenemos 3 ciudades terribles en eso, ¿no? Y en las 3 estados, Ciudad de México, Bogotá y Sao Paulo. Y usted va a las 3 y es algo terrible la contaminación que se genera por el smog en su tráfico viario. La disminución producida por la pandemia no es tan significativa frente a lo que es la realidad de la adaptación al cambio climático. Ahí viene un compromiso claro, un compromiso que viene desde el norte, que es la reconversión de lo que son los bienes y servicios que nos puedan ofrecer para que en nuestros países podamos ir haciendo esa transición. Eso implica incluso cambiar lo que es la movilización de los vehículos a no combustible fósil, sino que ya sean movilizados con energéticos, entre otras cosas. Porque sí, para darle un contexto a la respuesta que nos hace Javier. Javier, mire, después de que se levantaron las restricciones en Bogotá, el índice de contaminación y las alarmas han vuelto a estar. Aquí hay varias localidades en donde se plantean alarmas por calidad del aire. ¿Y eso qué representa? Que no hemos encontrado ninguna solución, que entonces la solución sería manténganos a todos en casa para que pueda haber una verdadera reducción en los efectos de gases de efecto invernadero, por lo menos por el tráfico viario. Pero qué tristeza, ¿no? Eso es una paradoja frente al ejercicio de las libertades. Aquí que me están escuchando mis alumnos, ¿cómo resolvemos eso, muchachos? Entonces, vamos a estar expuestos a que nos vayan a restringir las libertades porque la pandemia nos dio la respuesta de que sí podemos reducir, pero solo ante las restricciones. Esa no es eso no es lo que es esperable. Eso no lo sostiene ningún modelo democrático ni ningún sistema. ¿Hacia dónde tenemos que buscar la solución? Hacia no solamente disminuir por el tráfico viario, sino al implementar verdaderas políticas que apalanquen recursos para que los estados puedan permitir una transformación industrial. ¿Cuál es el problema? Los próximos 10 años eso va a ser poco probable, porque los países están ampliamente endeudados por los problemas de la pandemia. ¿Cómo resolver eso con un modelo de protocolo de Kioto y de frustraciones frente a lo que fueron las últimas COP, la COP anterior? ¿Cómo resolvemos eso ante un modelo que necesita un cambio? Ya lo tuvimos significativamente, y con esto no hablo mal, ya lo tenemos porque en Estados Unidos ya hay alguien responsable hablando de este tema, ¿no? Y científicamente. Entonces ya hay un responsable que habla científicamente de que sí existe lo del cambio climático. Entonces, ya existiendo una persona que hable de ese tema, pues también eso no es suficiente, porque necesitamos que no solamente sea un responsable, sino nos hable de compromisos. ¿Cuál es el compromiso que van a adoptar los grandes países para que nosotros, ante las dificultades económicas, podamos hacer una transición? Ya va a ser más prolongada en el tiempo, lo que se había visto a 2030 ya no va a ser a 2030, es más, yo estoy leyendo informes del Banco Mundial que está hablando de 2050 para poder hacer quizás los primeros pasos de la adaptación a nuestros países. ¿Eso qué representa? Y con eso finalizo, Mayvi, la respuesta. Representa que va a haber situaciones de mayor escasez, va a haber situaciones de mayor pobreza, va a haber situaciones de mayor inequidad, como empecé mi conferencia, respecto de los efectos que deriva del cambio climático. Tenemos un compromiso como ciudadanos, revisar y estudiar más sobre esta situación del cambio climático y la crisis que viene. Y el compromiso es a través de estas instituciones como la universidad, como nosotros en el Centro de Estudios Jurídicos, de llevar información a toda la ciudadanía y especialmente preparar y formar
en el área del derecho a toda esta población de la región latinoamericana, especialmente a los futuros abogados que tenemos allí en el aula que usted está impartiendo esta clase. Sí, Mayvi, muchas gracias de verdad a Cenlae, a Universitas, a todos los que hacen parte de este proyecto y de este desarrollo académico. Bienvenidos siempre aquí a nuestra Universidad de La Sabana, a la casa. Muchas gracias por esta invitación. Y esto es lo que verdaderamente articula una difusión en toda Latinoamérica, porque esto, escuchando yo a la profesora Yormari o escuchando a cualquier otro profesor, es lo que nos debe impulsar, ¿no? Creo que en Latinoamérica hay suficientes personas en México, perdón que se nos vino aquí un animalito, en México, en Argentina, en Venezuela, hay, ¿no? Suficientes personas que pueden no solamente liderar como lo están haciendo ustedes, sino impulsar el conocimiento más de todos estos temas. Muchas gracias. A usted, profesor, y por el esfuerzo de darnos toda la conferencia con su máscara, dando el ejemplo en la universidad. Señora, de verdad que muchísimas gracias. Muchísimas gracias por la conferencia, la orden todos. Este ciclo inició el año pasado, todo el ciclo ambiental. Fue un recorrido por todas las materias relativas a lo que es el cambio climático, recursos hídricos, de manera que ustedes pueden accesar en nuestra página a través del canal de YouTube de Universitas Fundación y también están publicándose en el canal YouTube de Cenlae. Nos pueden seguir en nuestras redes sociales y pueden revisar los próximos eventos en la página de Cenlae, www.cenlae.online. El próximo viernes, porque ya hoy terminamos el ciclo ambiental en materia de recursos hídricos, el próximo viernes los esperamos con la conferencia del profesor José Ignacio Hernández. El profesor José Ignacio Hernández nos va a desarrollar la conferencia sobre la protección humanitaria de los migrantes y refugiados venezolanos, las recientes experiencias de Colombia y Estados Unidos de América sobre este tema de la protección humanitaria. Recuerden, a la misma hora, la videoconferencia es de acceso gratuito, a las 10 de la mañana, hora Colombia, México y Perú y Ecuador, y a las 11 de la mañana, Venezuela, República Dominicana, Chile, Bolivia y Paraguay. A partir de las 12 del mediodía, Argentina, Brasil y Uruguay, y a las 5 p.m. nos ven desde Europa. Así que muchísimas gracias. Feliz día para todos donde quiera que se encuentren.